Gloria a Dios, aleluya. Precioso es el Señor. Hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a conocer los pasos del Maestro. Es muy importante que conozcamos cuántos fueron los pasos del Maestro, los pasos que se enseñó desde la ley. Fueron 7 pasos y hoy vamos a conocerlos por medio del Espíritu Santo. Recordemos que siempre le vamos a dar toda la gloria y toda la honra al Padre por medio del Espíritu Santo. Recordemos que los pasos del Maestro fueron 7. Mucho se habla de seguir lo que el Maestro nos dejó en su palabra, pero no entendemos el porqué de esas palabras y para quiénes fueron escritas en esos tiempos. A los judíos por medio de los evangelios. Y cómo nos habla en estos tiempos al creyente por medio del, entre paréntesis, otro consolador. No del mismo Jesús físico, sino del Padre en espíritu. Conozcamos cuáles son los 7 pasos del Maestro. Primer paso, el arrepentimiento. Segundo, les enseñó a diferenciar el reino de los cielos y el reino de Dios. Tercero, enseñó por parábolas. Cuarto, los bautizó en el Espíritu. Quinto, él repartió dones. Sexto, los envió a enseñar el Evangelio. Séptimo, enseñó cómo debía instruirse la cena. Esos 7 pasos enseñó el Maestro en los Evangelios. Y los Evangelios son 4. Y son libros de la ley. Desde ahí el Maestro venía dando sus instrucciones a sus discípulos. Pero hoy también esas enseñanzas están siendo compartidas al creyente, a usted, a mí, pero ya no por medio del Maestro, sino por medio del Espíritu Santo. Porque hoy quien habla a la iglesia es el Espíritu Santo. Ese es el otro, entre paréntesis, el otro al quien Jesús iba a enviar. Recordemos que cuando Él se fue dijo, no los dejaré solos. Rogaré al Padre que envíe otro consolador para que esté con ustedes. Él prometió que no nos íbamos a quedar huérfanos, no nos íbamos a quedar solos. Y esa promesa se cumplió. ¿Por qué? Porque hoy ya está con nosotros ese otro. Ese otro es el Espíritu Santo. Ese otro es el Consolador de quien Jesús nos habló. Por eso, conozcamos bien las Escrituras. Aprendamos a diferenciar la ley y la gracia para que podamos entender el mensaje del Maestro. Aquí nos habla que Él enseñó 7 pasos, ya dimos lectura del 1 al 7. Ahora vamos a escudriñar, vamos a dar citas para que vayamos entendiendo. ¿Sí? ¿Cuál fue lo primero que hizo? Llamó al arrepentimiento, eso fue lo que hizo primero, ¿sí? Llamó al arrepentimiento. Vayamos al libro de Marcos, un libro de la ley, Marcos 1, 14, 15. Ahí nos da una revelación. Vamos a dar lectura. Marcos es un libro de la ley. Marcos es un evangelio.
Vamos a dar lectura a Marcos 1, 14, 15. Amén. Inicio del ministerio de Jesucristo. Después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Qué hermosa palabra. El Señor empezó su ministerio predicando el arrepentimiento. Muy importante arrepentirnos y muy importante a que creamos en el evangelio. Él habló que el reino de Dios se había acercado. Es muy importante que esta palabra se tome en cuenta. Eso lo dijo en la ley. Vayamos a Romanos 1, 16, 17, que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Recordemos que si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, vamos a aprender. ¿Por qué? Porque vamos a darle toda la gloria a Él. Romanos 1, 16, 17. Demos lectura. Aquí es el Espíritu Santo que está enseñando al creyente, o sea, a usted y a mí. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sea de los judíos, primeramente, ya sea de los gentiles, porque por medio de él es revelada la justicia de Dios, por fe para fe, como está escrito: el justo será salvo por la fe. Aquí estamos viendo la confirmación de Marcos 1, 14, 15, que fue en la ley. Ahora en la gracia el Espíritu Santo nos habla de lo mismo, ¿sí? Es una palabra que está vigente porque se está dando la confirmación en la gracia. Porque no me avergüenzo del evangelio. Nosotros proclamemos el evangelio. Y el evangelio dice que vivamos arrepentidos. Que Jesús llamó, lo primero que hizo es llamó al arrepentimiento. Debe quedar claro ese punto. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Segundo, ya dimos lectura al primer paso. Ahora el segundo paso enseñó a diferenciar el reino de los cielos. Vamos a Mateo 10, 5 al 7. Mateo 10, 5, 7. Vamos a dar lectura. Comisión de Jesucristo para los 12. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado, y cuando vayan proclamen diciendo: el reino del cielo se ha acercado. Aquí nos está hablando a los judíos. Ellos eran las ovejas que estaban perdidas. Recordemos que Él vino por los suyos, ¿no? Y aquí explica que Jesús mandó hablar del reino de los cielos. Ese reino de los cielos era físico. Por eso dice que el segundo paso fue que habló del reino de los cielos y del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el reino de los cielos era físico y el reino de Dios es espiritual. Vamos a conocerlos los dos. Entonces el reino de los cielos era físico, por eso aquí Jesús ordenó: vayan, proclamen diciendo: el reino del cielo se ha acercado. Una palabra que fue dicha a ellos. Este reino fue físico. Vayamos a Mateo 10, 5 al 7. Mateo 10, 5 al 7 es el que estamos dando lectura. Amén. Ok. Este es un reino físico. Gloria a Dios. El reino de Dios es espiritual. Vayamos a Romanos 14, 7. Romanos 14, 7.
Si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, creo que vamos a terminar con éxito este tema, ¿sí? Dios es bueno todo el tiempo. Romanos 14, 17 nos revela: porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, aquí el Espíritu Santo le está hablando al creyente, a la iglesia, por medio del Espíritu Santo, de que el reino de Dios, o sea, en el que ya estamos viviendo hoy en la gracia, no es comida y bebida, sino es paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que vivir en el reino de Dios es vivir lo espiritual, o vivir en el Espíritu, ¿sí? El reino de los cielos era físico. El reino de Dios ya no es físico, es espiritual. Eso es saber diferenciar un reino con otro reino. El reino de los cielos es físico, el reino de Dios es espiritual. Hoy la iglesia de Cristo vive en el reino de Dios porque es espiritual. Ese fue el segundo paso. Primer paso llamó al arrepentimiento. Segundo paso enseñó a diferenciar los dos reinos, del cielo y de Dios. Amén. El tercer paso enseñó por parábolas a tratar con su corazón religioso. Veamos Mateo 13, 1 al 11. Vayamos al libro de Mateo 13, del 1 al 11. Gloria a Dios, aleluya, por esta palabra que el Espíritu Santo le está dando a su iglesia. 1:11, parábolas del sembrador. Qué bueno es el Señor. Vamos a dar lectura en Mateo 13, parábolas acerca del reino, del 1 al 11. Ese mismo día, habiendo salido Jesús de la casa, fue a sentarse a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que abordando una barca se sentó en ella, y la multitud entera se quedó de pie en la orilla del mar. Entonces él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando sucedió que parte de la semilla cayó a un lado del camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales que no tenía mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al levantarse el sol se marchitó y se secó por no tener raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra fértil y produjo fruto a 100, 60 y 30. El que tenga oídos para oír, oiga, entienda. Acercándose sus discípulos se preguntaron: ¿por qué les había hablado en parábolas? Y él les contestó diciendo: a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo, pero a ellos se les ha concedido, pero no se les ha concedido. O sea, el reino de los cielos era físico, el reino de Dios era espiritual. Y aquí nos está enseñando que él les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque él quería tratar con esos corazones duros, esos corazones religiosos. ¿Por qué? Porque eso eran unos religiosos. Y por eso les hablaba de esa manera. Por eso se dice que el tercer paso fue que enseñó en parábolas, para que ellos pudieran entender el mensaje. Esa fue una palabra que está escrita en Mateo 13, 1-11, es un libro de la ley. Vayamos a la confirmación en la gracia, que el Espíritu dice a la iglesia, Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas, vayamos al libro de Gálatas. Que sea el Espíritu Santo llevándonos. Gálatas 5, 16 al 21. Gloria a Dios.
oposición entre la carne y el espíritu. Digo pues, anden conforme al espíritu para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al espíritu y el espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contienda, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra es clara. Si usted y yo practicamos una de estas cosas, no tenemos derecho a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo que si bien es cierto que es espiritual vivir en la gracia, pero lo espiritual quiere decir que no vamos a estar viviendo en el pecado, no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya el Espíritu Santo ya trató nuestro corazón o ya trató nuestro interior, nuestro espíritu, y eso va a reflejar afuera, ¿no? Entonces es muy importante eso que el maestro enseñó, ¿sí? Porque es claro, él también habló en parábolas para que pudiéramos entender su mensaje. Más claro no puede ser. Está claro el Espíritu Santo enseñando a la iglesia, ¿sí? A ellos les habló en parábolas, a nosotros nos está hablando más clarito todavía. Estamos viviendo en el reino de Dios. Veamos el cuarto paso, los bautizos en el Espíritu, dice. Ese es el cuarto paso. Vamos a Juan 20, vamos al libro de Juan, capítulo 20. Es bueno tomar notas y repasar en casa. Yo le estoy hablando con un escrito está y eso es muy importante, amén. 20, 21 al 23. Vamos a dar lectura por medio del Espíritu Santo. Es una encomienda dada exclusivamente a los que son discípulos. Este libro de Juan es libro de la ley. Estas palabras fueron enseñadas a los discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, la paz sea a ustedes, tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si perdonan los pecados, algunos les serán perdonados, y si algunos se los retienen, se les será retenido. Muy importante, aquí desde la ley ya Jesús venía enseñando, muy importante perdonar, porque parte de ser bautizados espiritualmente es concederle el perdón al quien te haya ofendido y pedir perdón si tú ofendiste. Es una señal de que estamos ya con el bautizo del Espíritu. Es una encomienda que el Señor dejó y nos dejó su paz. Paz sea a ustedes. Así lo dijo claro desde la ley el Maestro. Ese es tener el bautizo en el Espíritu Santo, ¿sí? Perdonar, vivir perdonando. Es bonito. Ahora, el quinto paso del Maestro, cuando estuvo aquí en la tierra, fue repartió dones a los escogidos. Eso lo dio en Mateo. En el libro de Mateo, es un libro de la ley, dice que repartió dones a los escogidos. Mateo 10, 7, 8. Mateo 10. Qué bonita es la palabra. 10, 7, 8. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor porque nos dejó escrita su palabra. 9. Dijimos Mateo. Qué bueno es el Señor. Vayamos siguiendo. Mateo 10, 7, 8. Aleluya. Y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino del cielo se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos. De gracia recibieron, den de gracia. No se proveerán de oro, plata o bronce en sus bolsas, ni bolsas para el camino, ni cambio de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador es digno de su alimento. Qué bonita palabra esta. Está bien explicada.
Vamos a dar lectura nuevamente. Y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino del cielo se ha acercado. Sanen enfermo, limpien leproso, expulsen espíritus malignos y den gracia de lo que han recibido por gracia. Entonces, si usted por gracia recibe, por gracia de... Aquí desde la ley el maestro también dio dones. Repartió dones a sus escogidos. Esos son unos dones maravillosos que dio a sus discípulos el maestro. Veamos el libro de la gracia, Hechos 9, 15, 16. Vayamos a Hechos. Vayamos a Hechos 9. Nueve, 15, 16. El Señor les dijo, levántate y ve, porque Él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Qué bonita. Esta palabra está escrita en un libro de la gracia. Hechos 9, 15, 16 ya es un libro de la gracia. Y mire qué precioso y maravilloso don espiritual le ha dado aquí el Señor al apóstol Pablo. Y hoy el Espíritu Santo nos lo quiere dar a nosotros. Levántate, le dijo, y ve, porque Él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes entre los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi Padre. Hoy los que son siervos de Dios van a padecer por causa del nombre del Señor, porque escrito está. Es un don maravilloso que tienen esos siervos de Dios cuando padecen. Den gloria a Dios porque lo dejó escrito el Señor que iban a padecer. Es parte de disfrutar de los dones de los escogidos, porque así lo dio el Señor. Veamos el sexto paso. Los envió a enseñar el Evangelio y eso trajo consecuencia. Es otro paso que el maestro hizo. Hechos 5. Vayamos a Hechos 5, 17, 18. Hechos 5, 17, 18. Amén. Los apóstoles liberados por un ángel. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la doctrina de los saduceos, se llenaron de envidia y echaron mano a los apóstoles, aprendiéndolos y encerrándolos en la prisión. Vean lo que tuvieron que padecer. Trajo consecuencias el Evangelio del Señor. Está trayendo consecuencias. Es una palabra que está escrita en Hechos 5, 17, 18. Desde la ley venían ya padeciendo los escogidos del Señor. Qué bueno es el Señor, porque acá lo dejó escrito en Hechos 5, 17 y 18, que iba a traer consecuencias el Evangelio. Y hasta ahora estamos padeciendo eso también. El séptimo paso que enseñó el maestro fue cómo debía instruirse la cena, pero quedó inconclusa. Vamos a Mateo. Vamos al libro de Mateo 26. La cena del Señor quedó inconclusa. Todavía está vigente la cena del Señor. No se quedó así ya sin valor, no. Y quedó inconclusa. Mateo 26, nos lo dice en la ley. Mateo 26, 17 al 29. 17 al 29. Amén. Conmemoración de la muerte del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieren que te preparemos la Pascua para que la comas? Y él les contestó, vayan a las ciudades de cierto varón y díganle, nuestro maestro dice, mi tiempo ha llegado, yo celebraré la Pascua en tu casa juntamente con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, prepararon la Pascua. Cuando atardecía, él se sentó a la mesa con sus 12 discípulos y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Entonces ellos, profundamente entristecidos, uno por uno comenzó a preguntar, ¿soy yo, Señor mío? Pero él contestó diciendo, el que mete su mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo de Hombre va a la muerte como está escrito respecto a él. Pero hay de los hombres mediante quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor fuera ese hombre si no hubiera sido engendrado. Entonces Judas, el traidor, respondió diciendo, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían,
Tomando Jesús el pan, lo bendijo y partiéndolo, lo partió a sus discípulos diciéndole, tomen y coman esto en mi cuerpo. Y tomando la copa dio gracias y les dio diciendo, tomen, beban todos ustedes de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les dijo que de ahora en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevamente con ustedes en el reino de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La cena del Señor quedó inconclusa, la cena del Señor está vigente, se deben de participar, en las congregaciones de hacer este evento porque todavía quedó pendiente, no se quedó ahí ya, ¿sí? Veamos Primera de Corintios 11, del 23 al 26. 11, 23 al 26. Gloria a Dios, aleluya. Forma apropiada de conmemorar el sacrificio del Señor. Porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiéndolo lo bendijo, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, por ustedes es partido, así hagan en memoria de mí. Asimismo, les dijo también la copa después de que cenaron y le dijo, esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. O sea, ¿qué quiere decir? Que el séptimo paso del maestro fue la cena. La cena quedó inconclusa. La cena se debe de hacer. Muchos ya ni lo practican, pero sí quedó inconclusa, se debe de hacer. Si estos pasos nos han enseñado y hemos aprendido por las Escrituras, seremos discípulos y la verdad está en nosotros. Muy importante que haya quedado claro. Ya sabe usted que el maestro enseñó 7 pasos. Desde la ley venía enseñando estos 7 pasos y en la gracia el Espíritu Santo enseña a la iglesia también que hay que continuar. ¿Sí? El primero fue, no se olviden, arrepentimiento. A diferenciar los 2 reinos, el reino de los cielos y el reino de Dios. Enseñó por parábolas para tratar con los corazones religiosos. El bautizo en el Espíritu. Repartió dones a sus escogidos, a enseñar el Evangelio, cómo debía instruirse la cena. Y que quede claro, la cena del Señor quedó inconclusa. Se va a continuar hasta el día que Él venga. Que haya sido de edificación. Damos gloria y honra al Padre por medio del Espíritu Santo en esta hora. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Precioso es el Señor. Hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a conocer los pasos del Maestro. Es muy importante que conozcamos cuántos fueron los pasos del Maestro, los pasos que se enseñó desde la ley. Fueron 7 pasos y hoy vamos a conocerlos por medio del Espíritu Santo. Recordemos que siempre le vamos a dar toda la gloria y toda la honra al Padre por medio del Espíritu Santo. Recordemos que los pasos del Maestro fueron 7. Mucho se habla de seguir lo que el Maestro nos dejó en su palabra, pero no entendemos el porqué de esas palabras y para quiénes fueron escritas en esos tiempos. A los judíos por medio de los evangelios. Y cómo nos habla en estos tiempos al creyente por medio del, entre paréntesis, otro consolador. No del mismo Jesús físico, sino del Padre en espíritu. Conozcamos cuáles son los 7 pasos del Maestro. Primer paso,
el arrepentimiento. Segundo, les enseñó a diferenciar el reino de los cielos y el reino de Dios. Tercero, enseñó por parábolas. Cuarto, los bautizó en el Espíritu. Quinto, él repartió dones. Sexto, los envió a enseñar el Evangelio. Séptimo, enseñó cómo debía instruirse la cena. Esos 7 pasos enseñó el Maestro en los Evangelios. Y los Evangelios son 4. Y son libros de la ley. Desde ahí el Maestro venía dando sus instrucciones a sus discípulos. Pero hoy también esas enseñanzas están siendo compartidas al creyente, a usted, a mí, pero ya no por medio del Maestro, sino por medio del Espíritu Santo. Porque hoy quien habla a la iglesia es el Espíritu Santo. Ese es el otro, entre paréntesis, el otro al quien Jesús iba a enviar. Recordemos que cuando Él se fue dijo, no los dejaré solos. Rogaré al Padre que envíe otro consolador para que esté con ustedes. Él prometió que no nos íbamos a quedar huérfanos, no nos íbamos a quedar solos. Y esa promesa se cumplió. ¿Por qué? Porque hoy ya está con nosotros ese otro. Ese otro es el Espíritu Santo. Ese otro es el Consolador de quien Jesús nos habló. Por eso, conozcamos bien las Escrituras. Aprendamos a diferenciar la ley y la gracia para que podamos entender el mensaje del Maestro. Aquí nos habla que Él enseñó 7 pasos, ya dimos lectura del 1 al 7. Ahora vamos a escudriñar, vamos a dar citas para que vayamos entendiendo. ¿Sí? ¿Cuál fue lo primero que hizo? Llamó al arrepentimiento, eso fue lo que hizo primero, ¿sí? Llamó al arrepentimiento. Vayamos al libro de